investigativas absolutamente superadas. En el escrito también se habla de una forma muy particular que tuvo el Ministerio Público de solicitarlo, en donde puso en boca del testigo haber dicho que tenía documentación de interés para la causa. Obviamente que puede haber alguna cuestión vinculada a la redacción, pero que no nos tenemos que olvidar que el Ministerio Público tiene también las obligaciones de objetividad y de lealtad procesal, con lo cual este tipo de situaciones por lo menos deben ser bien aclaradas para no generar ningún tipo de agravio a las defensas. Con lo cual me voy a oponer nuevamente, ya lo hice en otras oportunidades, a que sea de esta manera ampliada el rol investigativo del proceso, y por lo cual le solicito al tribunal que prontamente rechace el pedido que efectuó el Ministerio Público. Muchísimas gracias. Muy bien, se tiene presente la posición del doctor Fragueiro Frías. Sí, señor presidente. En primer lugar, el doctor Parolo, sin necesidad de hacer uso de la palabra, adhiere a todo lo expresado por el doctor Fragueiro en su presentación escrita, como así también en su alocución reciente. Y asimismo, el doctor Arce Geo se expide en igual sentido adhesivo a la consideración que antecede, y el doctor Palmeiro solicita la palabra. También tengo una solicitud de la palabra del doctor Villanueva, ¿puede ser? Que es previa, además. El doctor perdón, se me pasó con los mensajes del... Se me pasó, perdón. Para eso estamos, para controlar. Bueno, tenemos presente entonces las adhesiones efectuadas, y damos la palabra al doctor Villanueva y luego al doctor Palmeiro. ¿Se me escucha bien ahí, señor presidente? Se escucha muy bien. Bien. No, básicamente es para adherir al planteo del doctor Fragueiro, únicamente, digo, más allá de los fundamentos que comparto y que hacen que entiendo sería una desvirtuación del proceso en sí, el derecho a defensa y concretamente a la persecución de la etapa en la que la instrucción ya finalizó. Entiendo que me parece también muy relevante tener en cuenta que la prueba que se intentaría incorporar de esta manera lateral, al mismo tiempo no tiene ningún tipo de relación con el objeto concreto de este proceso penal. Por esos motivos también adhiero al planteo del doctor Fragueiro Frías, ya sea el que hizo oralmente como el que presentó por escrito. Se tiene presente. Doctor Palmeiro. Gracias, señor presidente. Buen día. La palabra básicamente la hemos pedido para adherir a la postura del doctor Fragueiro en su presentación escrita y en su complemento ampliado en el marco de la audiencia, haciendo también adicionalmente, más allá de que la totalidad de los argumentos son compartidos en cuanto al fondo, sí volver sobre un punto que el doctor Fragueiro también había marcado, que tiene que ver con una regla que entendemos que desde el tribunal, incluso con ambas presidencias que se han desarrollado a lo largo de todo el debate, han establecido o intentado establecer como regla con distintas cuestiones, ¿no? Que una vez reanudado o ya en curso el debate, las presentaciones tienen que hacerse oralmente porque forma parte del debate y la característica esencial de ese debate, la oralidad. Digamos, con lo cual, incluso el tribunal en otros temperamentos o en otros planteos de alguna de las partes ha procedido, hasta incluso por secretaría, a oralizar las presentaciones de las partes realizadas por fuera, es decir, por escrito, precisamente para poder cumplir con esa regla. Entonces, en esa lógica, y siempre y cuando el planteo, como en este caso entiendo que así sucede, ameritaba plantearlo en forma escrita, que se respete esa regla que ha sido establecida así por el tribunal en su momento. Adhiriendo al planteo, nada, agradezco la posibilidad de hacer uso de la palabra. Bien. Señor presidente, sí. Disculpe, el doctor Arce adhiere a la presentación del doctor Fragueiro y su ampliación en la audiencia, y el doctor Viñale solicita la palabra. Bien, se tiene presente la adhesión y tiene la palabra el doctor Viñale. Buen día, ¿me escuchan? Lo escuchamos muy bien. ¿Hola?
Perfecto. Además, señor presidente, de adherir a las presentaciones de mi colega, de todos los que me han precedido, quiero destacar una cuestión relativa al debate en sí mismo. El tribunal tiene la costumbre de invitar a las partes a que se expresen en la audiencia respecto de cada una de las testimoniales que se escuchan. Es más, si alguna de las partes cree, después de haber interrogado, después de haber contrainterrogado, vuelve a pedir la palabra y el tribunal, con una amplitud probatoria, se la brinda. En el caso de la audiencia del 1 de septiembre, el Ministerio Público interrogó en distintas oportunidades. Es necesario revisar el récord de la grabación. Van a ver que al final, después que interrogó el suscripto y después que interrogó el doctor Arce, el Ministerio Público volvió a pedir la palabra y trabajó sobre las repreguntas de lo que es una UTE, de lo que es la veda invernal, de lo que es la característica del flete. Volvió a dársele la palabra a otro de los defensores y, como siempre hace el tribunal, antes que el testigo se retirara, exhortó al secretario a verificar que ninguna parte tenía ningún otro planteo respecto de ese testimonio. El silencio del Ministerio Público al requerir la documentación que después, 15 días adelante, aparece por escrito, resulta extemporáneo y además genera una suerte de desigualdad entre las partes, porque todo parece indicar que el agotamiento de la inspección del testimonio no se termina nunca. Es decir, frente al consentimiento del Ministerio Público respecto de que nada más tenía que indagar respecto del testigo, 15 días después aparece una presentación por escrito. Creo que esa metodología nos descoloca, nos desubica y en todo caso tenemos que estar pendientes permanentemente de una instrucción suplementaria que ni en los términos del 388 ni por haberse requerido la elevación a juicio en estas condiciones es procedente. Por eso, no solo adhiero, sino que también sostengo mi posición de que el Ministerio Público consintió y no hay modo y manera que se reclame documentación extra al señor Costilla. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien, ¿se tiene presente también? Bueno, hacemos entonces ahora pasar a la testigo Yanina Paula Cito. Señor presidente, el doctor Duré informa que adhieren a lo solicitado por el señor fiscal. Muy bien, se tiene presente también. ¿Cómo quiere sacarse el barbijo? Puede hacerlo, como usted quiera. Total, el distanciamiento lo tenemos. Yanina Paula Cito, buenos días. Usted ha sido citada para declarar como testigo ante este Tribunal Oral Criminal Federal número 2 en la causa 2883, en la que se está juzgando la posible comisión de delitos de acción pública vinculados a la obra pública vial en la provincia de Santa Cruz entre los años 2003 y 2015. Le pregunto si por secretaría ya le han tomado sus datos personales. Sí. ¿Le han hecho saber de las penas con que la ley reprime el delito de falso testimonio? Sí. ¿Le han hecho saber también el objeto de este juicio oral? Sí. Bien. Le voy a tomar juramento de decir verdad. ¿Jura declarar la verdad de todo cuanto supiera y le fuera preguntado?
Sí, Díganos solamente su nombre y apellido completo y su ocupación o profesión. Yanina Paula Cito, soy abogada y trabajo en la Administración Pública Nacional. ¿Nos podría decir en qué repartición? En este momento estoy en la Subsecretaría de Ejecución de Obra Pública. ¿Nos puede hacer un breve raconto de su desempeño en la función pública? ¿En este momento? No, ¿O desde que empezó, digamos. Sí, inicié en el 2006, entré a la Subsecretaría de Vivienda. En el 2012 me fui para la Secretaría de Obras Públicas y en el 2015, 2016, bueno, con el cambio de gobierno 2016, a la Subsecretaría de Obras Públicas. No me acuerdo exactamente, creo que era Subsecretaría de Obras Públicas. O sea, era la subsecretaría que estaba dentro del Ministerio de Obras Públicas, pero Sí. viste que van cambiando. Exactamente el nombre no me acuerdo. Y ahora nos dijo que cumple funciones. Ahora estoy en la Subsecretaría de Obra, Subsecretaría de Ejecución de Obra Pública. Es la misma subsecretaría, pero cambió de nombre por el gobierno, okay. por el cambio de gobierno. Bien, ¿también le han hecho saber la nómina de las personas que resultan imputadas en este juicio? Sí. ¿Con respecto a alguna de ellas, tiene algún vínculo de parentesco, algún vínculo de interés? No, nada. ¿Tiene algún interés en particular en el resultado de este juicio oral? No. Bien. Su testimonio fue ofrecido por la defensa de Carlos Santiago Kirchner, así que esa defensa va a empezar a interrogarla, luego podrá ser preguntado por el resto de las partes, eventualmente podrá hacerle alguna pregunta al tribunal. Si hay alguna pregunta que no entiende, por favor pídame que se la repitan, así nos puede dar una mejor respuesta. Y por otro lado, le pido que luego de cada pregunta que le hagan, se tome unos segundos para empezar a responder, por si por videoconferencia nos avisan de alguna objeción a la pregunta. ¿Se entendió todo? Perfecto. Bien. Entonces le desmuteamos a alguno de los defensores de Carlos Santiago Kirchner para iniciar el interrogatorio. Sí, buenos días, muchas gracias. Doctor Guzmán. Sí, voy a empezar yo, gracias. Bueno, señora, recién usted nos dio las indicaciones de los organismos en los que se desempeñó. Yo le voy a preguntar por su desempeño en la Secretaría de Obras Públicas que usted acaba de referir que ocurrió a partir del año 2012. ¿Podría decirnos cuáles son las funciones que concretamente usted desempeñó en esa secretaría? Sí. Yo fui ahí porque estaban con un plan de obras, el plan Más Cerca, y necesitaban gente porque era un año, lo que recuerdo es que era un año electoral, o yo fui a fines del 2012 o el 2013, era un año electoral, no presidencial. Y bueno, estaban haciendo muchas obras para que genere impacto, como calles, cosas que se vean, que sean visibles, y necesitaban gente para sacar esas obras. Entonces estuve más o menos un año trabajando ahí, porque después ese plan se disolvió luego de las elecciones. Bueno, ¿y cómo era la ¿Quería agregar algo? Perdón, después pasé al área de recursos humanos y me quedé ahí, en la secretaría, pero trabajando en el área de recursos humanos, hasta que terminó el gobierno. Bien. ¿Podría someramente enunciar cómo era la estructura de la Secretaría de Obras Públicas, las áreas, lo que usted recuerda, la cantidad de personal, el volumen de operación de la Secretaría? Bueno, a ver, la verdad que mucho no me acuerdo. A ver, había una mesa de entradas, que no sé, habría 10 personas. En el plan Más Cerca éramos
también 10 personas aproximadamente. En recursos humanos había 5. Después había un área de presupuesto, pero la verdad es que no sé, serían 6 personas. Y no recuerdo qué otras áreas había. Estaba, Bueno, bueno, la privada, ¿no? Donde estaba el secretario y tenía 2 secretarias, un abogado que era asesor y 2 asesores más, 3 en total. ajá. ¿Y el organigrama de subsecretarías que dependían de la Secretaría de Obras Públicas, usted lo recuerda aproximativamente? ¿Cuáles eran las subsecretarías que dependían en ese entonces? Creo, porque como cambia tanto de cada gobierno, creo, sí o sí, bueno, había una subsecretaría de Obras Públicas por debajo de la Secretaría, y en ese momento también estaba la subsecretaría de Vivienda, y me parece que la subsecretaría de Recursos Hídricos. ¿Y usted recuerda que a la Subsecretaría de Coordinación de Obra Pública Federal, como dependiente de esa secretaría también? Sí. Acuérdese de esperar unos segundos. Ahora sí. Contestó. Sí, recuerdo que la mencionaban, es verdad, sí, había obras grandes que iban para esa subsecretaría, pero eso es lo único que recuerdo. Bien. Y en cuanto a tamaño, también estructura, dotación de personal, de estas subsecretarías que usted mencionó, incluyendo también a la de Coordinación de Obra Pública, ¿recuerda cuál era la más pequeña de estas? Y yo creería que era la de la Subsecretaría de Coordinación, o Subsecretaría de Obra Pública Federal, creo que se llamaba. Sí. Bien, sus funciones concretamente, mientras se desempeñó en la Secretaría, ¿cuáles eran? ¿Usted tenía estandarizadas sus propias funciones ahí? ¿Había alguna resolución o alguna norma, algo que hubiera especificado cuáles eran sus funciones allí? No, norma, no recuerdo. ¿Alguna A ver, todo. disposición interna del secretario? No, había una norma que creaba el plan más cerca, pero con mis funciones, no. Nosotros lo que hacíamos era recibir todos los papeles de las provincias o de, bueno, municipios, y revisábamos que esté todo, había tipo un checklist que había que seguir y tenía que estar el plan de obra, la curva, nada, eso era. Chequear que esté la información, cotejar. Ujú. ¿Y qué tipo de obras eran estas, las del plan más cerca? Y eran en general obras pequeñas que se hacían en poco tiempo. Creo que buscaban un impacto rápido en la sociedad, que se pueda ver rápidamente por el tema este de las elecciones, mucho cordón cuneta, asfalto, eran en general ese tipo de obras. Ajá. ¿Obras en las rutas eran? ¿Obras viales? La verdad, no recuerdo exactamente. Ujú. ¿Usted recuerda que entre sus funciones estuviera brindar asesoramiento técnico administrativo con respecto al plan de infraestructura vial? No, por lo No. menos yo no. Bueno,
Señor presidente, en atención a la modalidad que estamos llevando adelante este juicio, le consultaría públicamente al doctor Arce si él tiene alguna pregunta para formular a la testigo. Por mi parte no tendría más. Doctor Arce, si puede manifestarlo por el chat o lo desmuteamos. Está desmuteado. No, pero no lo escuchamos. Tal vez tiene que prender el micrófono. Señor presidente, el doctor Arce informa por escrito que no posee más preguntas. Muy bien. ¿Alguna otra parte que quiera preguntar? Sí, señor presidente, el doctor Fin manifestó su deseo de hacer preguntas. Muy bien. Va a ser preguntada por el doctor Fin de la Defensa Oficial, defensor del señor López, José López. Buenos Doctor días. Fin. Sí, buenos días, doctor Acito. Usted hablaba de que hacía un checklist. Primero, el cúmulo de trabajo de cantidad de expedientes que recibían en cantidad. ¿Era mucho? Sí, llegaba mucho, incluso hubo fines de semana que también nos hicieron ir, nos quedábamos más tiempo. Era un plan que duró poco tiempo y fue muy intenso. ¿Y cuánta gente compartía esa oficina? Por ahí lo dijo, disculpe. Yo dije aproximadamente 10 personas. 10 personas, perfecto. Ese tipo de obras, ¿quién las ejecutaba? La verdad es que no sé. ¿Qué tipo de control realizaban? Este checklist, ¿qué es lo que verificaban ustedes que esté o no esté? Verificábamos que esté todo el plan de cuánto iba a durar la obra, qué se iba a hacer, tenía que tener una pequeña memoria técnica, cosas que se presentan en general en todas las obras. Yo la verdad, en este momento trabajo en recursos humanos y no recuerdo exactamente todo lo que pedían, pero eran más o menos eso. O sea, había una nota que solicitaba la obra, una memoria técnica comentando dónde iba a estar, y después el plan de obra, la curva de trabajo, era básicamente eso. Pero, ¿y el lugar de origen del expediente, recuerda si era un organismo descentralizado o un organismo centralizado, por ejemplo? La idea de crear este plan más cerca entiendo que era hacer como una gran mesa de entrada donde entraban todas las obras, todas las solicitudes de obra, y ahí nosotros, según la obra que era, por ejemplo, si eran obras grandes, iban a obra pública federal, bueno, si eran obras hídricas, a recursos hídricos. Nosotros desde esa mesa de entradas grande, que esa era la idea, concentrar ahí todas las obras, dividíamos hacia dónde iba a ir cada obra. Y, por ejemplo, licitaciones, ¿quién licitaría a la empresa constructora? ¿Ustedes determinaban eso? ¿Tenían algún control sobre eso? Yo no. No. ¿En esa oficina o en ese ámbito? Yo creo que no. Yo no lo hacía, por lo menos. Y usted habló de todo el país. O sea, ¿recuerda más o menos en qué zona se hacían las obras? ¿Había algún lugar en donde se haya concentrado esa obra o no? No, la verdad es que no. Recuerdo una obra de La Rioja, pero no. No podría decir que se concentraban en un lugar. ¿Y ustedes de quiénes recibían indicaciones? Y en ese momento
estaba ahí como coordinando ese área Marina Salvay. Perfecto. ¿Y tuvo relación con el ingeniero López? Era el secretario, una relación laboral mínima. Lo veía, te Perfecto. diría, una vez por mes. Perfecto. ¿Y el tipo de instrucciones que recibían era más seguir un protocolo técnico? ¿Qué tipo de instrucciones recibían? Sí, mientras estaba en el plan, esa era nuestra función, chequear que esté toda la información, cargarla en un sistema, se basaba en eso. Muchas gracias. No más preguntas de esta parte por el momento. Señor presidente, solamente tenemos un pedido de una consulta entre abogado y asistido por un minuto para ¿De la defensa verificar oficial? si quieren hacer preguntas. ¿De la defensa oficial también? No, del doctor Parvolo. Ok. Y en este momento el doctor Luciani informa que desea realizar preguntas. Bien, entonces tiene la palabra el señor fiscal, doctor Luciani. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días para todos. ¿Qué tal? Muy buenos días, doctora. ¿Cómo le va? Doctora, usted hizo mención que con el secretario trabajaban, dígame si no me equivoco, 2 secretarios, abogados y 2 asesores. ¿Me podría decir los nombres de esas personas? A ver, Andrés Aner era el abogado, trabajaba ahí también Paulina Segovia, Amílcar Fredes, y tenían 2 secretarias, creo. Bien. ¿Y qué funciones cumplía? ¿Sabe usted qué funciones cumplían estas personas? Sí, todas de gestión, ¿no? Eran como el nexo entre las áreas y el secretario. ¿Qué áreas? Y el área de mesa de entrada, de recursos humanos, bueno, entiendo que el área de presupuesto, ¿no? Siempre, nunca se va a hablar directamente con el funcionario, siempre hay asesores que van ordenando y organizando el trabajo. Bien. Usted manifestó que la Subsecretaría de Coordinación Federal iban las obras grandes. ¿A qué se refiere con esto de obras grandes? A ver, obras chicas son un cordón cuneta, un asfalto, obras grandes, por ahí puede ser un polideportivo. Algo que lleva además más tiempo hacer. Le pregunto, por ejemplo, sobre obras viales, ¿dónde iban? No recuerdo. Usted manifestó que tenía una estructura, o más comparado con otras secretarías, otras subsecretarías, tenía una estructura como más pequeña. ¿A qué se refiere con pequeña? ¿Puede ser un poquito más específica? Sí, me parece que tenía menos cantidad de gente trabajando. ¿Cuántas personas cree que había trabajando ahí? La verdad es que no quiero decir cualquier cosa. De hecho, como no la conozco, me parece que es más chica. Conozco más la de Obras Públicas, la Subsecretaría de Obras Públicas. Pero, no sé, mi sensación, pero sin saber que, no sé, que eran 5 personas. Solo conocía de ahí una persona de Recursos Humanos. Por ejemplo, le pregunto, la Subsecretaría de Obras Públicas, que es la que conoce, ¿cuánta gente tenía? Se puede tener en ese momento, no sé, 40 personas.
Bien. Por el momento no tengo más preguntas, señor presidente. Gracias. No sé si el doctor Mola también, hago público, si también tiene alguna pregunta para hacer. Por el momento no tengo más preguntas. Gracias. Doctor Mola, ¿usted va a preguntar? ¿Qué tal? Buenos días, doctora. Buenos días a todos. Es una sola pregunta. Me gustaría saber si en su desempeño funcional tuvo alguna vinculación con lo que tiene que ver con la obra pública vial en la provincia de Santa Cruz. No. Si llegó alguna obra en particular y le dimos curso, la verdad es que no lo recuerdo. No recuerdo como algo puntual. Y voy a hacer una más, discúlpeme. ¿Usted conoce cuál es la diferencia o de manera material que existía en los hechos en punta a la competencia que tenía la Subsecretaría de Obras Públicas y la Subsecretaría de Coordinación de Obras Públicas Federal? Señor presidente, el doctor Villanueva se opone a la pregunta. Bueno, los desmuteamos. Sí, señor presidente. Básicamente es una pregunta sobre la normativa interna del ministerio. Entiendo que directamente se puede uno referir a la normativa que determina las funciones de cada uno de los organismos para responderlo. En ese sentido me pongo la pregunta. Bien, no, yo no estoy de acuerdo con usted, doctor Villanueva. Creo que justamente apuntó en la práctica cuál era la competencia de cada una de estas dos áreas de la Secretaría de Obra Pública. Así que vamos a saludar la pregunta. Entre la Subsecretaría de Obras Públicas y Obra Pública Federal. Exacto. Ya les digo, lo único que recuerdo yo es que las obras que eran grandes, de mayor monto, las enviaban para ser trabajadas en la Subsecretaría de Obra Pública Federal. Y bueno, otras que no recuerdo cuáles, por ejemplo, un cordón cuneta o un asfalto a la Subsecretaría de Obras Públicas. Muy bien, por mi parte, señor presidente, no, por el momento no tengo más preguntas. Muchas gracias. Bien, esperamos unos segundos a ver si hay alguna pregunta más, y si no, ya vamos finalizando con la declaración. Bien, entonces no habiendo más preguntas, doctora Cito, su declaración ha finalizado. Le agradecemos mucho y que tenga buenos días.
Señor presidente, le hago saber que con relación al próximo testigo, la defensa técnica de Carlos Santiago Kirchner adelantó su postura por chat, razón por la cual es para darle la palabra al doctor Arce o al doctor Guzmán. Tiene la palabra. Sí, señor presidente, es para manifestarle que desistimos de la testimonio de Silvina López, atento que el anterior testigo que se desempeñaba en el mismo lugar que esta señora López no aportó mayor información. Entendemos que es innecesario escucharla a la señora Silvina López. Bien, entonces, teniendo en cuenta lo resuelto en casos análogos con anterioridad, se va a quedar sin efecto la declaración prevista para hoy. La testigo Silvina López, bueno, sin perjuicio de resolverse en el futuro el pedido formal de desistimiento. Vamos a hacer un cuarto intermedio, entonces, de 10-15 minutos para poder conectarnos con el domicilio del señor Sergio Eloy Domínguez, que es el tercer testigo previsto para la fecha.
Reanudamos la audiencia entonces, señor secretario. Sí, señor presidente, el doctor Arce informa por privado que habrán de desistir la declaración de Domínguez, razón por la cual solicita el uso de la palabra. Bien, tiene la palabra, doctor Arce. Sí, muy brevemente, señor presidente, por las mismas razones que desistimos del testigo anterior, también ahora desistimos del testimonio de Sergio Eloy Domínguez. Eso es todo. Bien, entonces en los mismos términos que el anterior, queda sin efecto la declaración del día de la fecha y se difiere para su oportunidad el pedido de desistimiento. Entonces con esto estamos terminando los testigos previstos para el día de la fecha y haríamos un cuarto intermedio hasta el día de mañana, 9:30 horas. ¿Qué van a declarar los testigos? Las señoras Luciana Taberna y Adriana Alicia Pellegrino. Muy bien. Buenos días para todos, entonces. Hasta luego, gracias.